Hoy, en nuestro programa especial, hablaremos de conciencia sobre las carreteras. El país cuenta con uno de los mejores laboratorios de materiales, no solo en lo que son construcción de carreteras y caminos, sino también lo que son puentes y estructuras viales, reconocido internacionalmente por la calidad y el rigor de sus análisis. Pero las condiciones en las vías parecen no mejorar. Entonces, ¿qué nos hace falta para tener las carreteras que merecemos? Para responder esto, es necesario conocer los ensayos que se realizan en la NAME para determinar el comportamiento y el desgaste de los materiales asfálticos. En nuestra segunda entrega, nos adentramos en los análisis de desempeño y comportamiento de materiales realizados por la NAME para entender un poco mejor la condición en la que se encuentran nuestras carreteras. Una de las grandes preguntas que nos hacemos los costarricenses, en realidad en general, es por qué los pavimentos fallan tan pronto una vez han sido colocados y por qué eso realmente no dura en el tiempo que estamos esperando. Los materiales acá en Costa Rica son de alta calidad, se hace un buen control de calidad desde su diseño hasta su colocación y construcción. Sin embargo, estos materiales no pueden verse como un solo objeto de estudio. Realmente los pavimentos no perduran o no sirven, lo que llamamos usualmente o cotidianamente, porque los materiales requieren de una forma integral, es decir, los pavimentos tienen que estar desde un punto de gestión de pavimentos, tienen que contener drenajes, alcantarillas, un plan de mantenimiento y prevención de que esos materiales vayan a durar todo el tiempo que están diseñados a durar. Además, por ejemplo, una carretera en la que se encuentra como ruta alterna, en donde no estaba previsto que los materiales iban a soportar cargas de tránsito mucho más elevadas de las que estamos pensando desde el diseño, los materiales por sí solos no pueden proveer esas características porque fueron diseñados para otros fines. Entonces, por acá, por ejemplo, tenemos que es importante el contabilizar y el diseñar desde las granometrías, desde las características del asfalto, para que esos perduren en conjunto todo el tiempo para los cuales fueron diseñados. Acá en Costa Rica, lamentablemente, muchas de las decisiones son políticas y, por tanto, aunque desde la NAME, desde los laboratorios, pensemos y desarrollemos investigaciones, demos capacitaciones, proveamos insumos y herramientas para las diferentes unidades, no pueden por sí solos, como les digo, proveer esas características a lo largo del tiempo para los cuales fueron diseñadas. Una base asfáltica, una subbase, una subrasante deben proveer esas características para los fines para los cuales son diseñados. Entonces, si no hay una gestión de pavimentos, es decir, debemos proveer una curva o entender desde los usuarios hasta quienes van a proveer el dinero o el presupuesto para poder colocar esos materiales, debemos entender que existe una curva de deterioro, que si no existe el entendimiento, ¿verdad?, la comprensión de que esos materiales, como un vehículo o una vivienda, se van deteriorando con el tiempo y no utilizamos una gestión de pavimentos en las que invertamos, obviamente con recursos, aunque sean limitados, dar un mantenimiento preventivo o dar una preservación a esos materiales, estos no van a durar el tiempo previsto. Entonces, desde el laboratorio podemos proveer mucha investigación, mucha capacitación al sector, inclusive a los estudiantes en su formación, para que todos esos materiales tengan las características necesarias para desarrollarse adecuadamente una vez que estén colocados en el pavimento, pero si estos no son estudiados también desde una forma integral, es muy posible que tengamos los resultados que tenemos actualmente. Las carreteras no pueden perdurar o duran realmente poco debido a los climas que también manejamos acá en el territorio, porque no hay un desarrollo de gestión de pavimentos, es decir, no proveemos suficiente también presupuesto para que se prevean características de alcantarillado o drenajes adecuados, mantenimiento de taludes, que las estructuras, que son las que finalmente soportan las vías, una base o una base estabilizada, tenga las propiedades, las características de resistencia ante las cargas de tránsito que vamos a esperar en ese pavimento. Igual las condiciones climáticas. Este año, por ejemplo, hemos tenido bastantes lluvias o precipitaciones anuales mucho más altas de las que esperábamos normalmente, y esos materiales no van a proveer las características esperadas y por eso se deterioran prematuramente, debido a que las alcantarillas no fueron diseñadas, si es que las tenemos, en pavimentos de rutas que son no de lastre, pero aquellas que por supuesto también
podemos tenerlas sin pavimentar, o rutas que en su mayoría, más de un 70% que tenemos en el país de rutas que no son pavimentadas o se clasifican de esa forma porque no tienen mezcla asfáltica visiblemente colocada, debemos proveerlas que también los usuarios puedan transitar de manera funcional en esas vías. Una vía de lastre, por ejemplo, puede darse un mantenimiento adecuado. Es de mucho menor costo que una ruta pavimentada, pero esta es necesario, como digo, tener una gestión de pavimentos, es decir, un planeamiento presupuestario para que podamos mantener esa vía, no importa en qué tipo de carretera sea esta, pavimentada o no, para poder proveer funcionalidad a los usuarios. Hemos tenido en estos tiempos altas precipitaciones que perjudican aún más los materiales, aunque estos pudieran estar controlados, diseñados desde un inicio para soportar cierta cantidad de humedad, por ejemplo, las bases o los subrasantes. Esos materiales, si no cuentan en un pavimento ya colocados con suficientes drenajes o alcantarillas adecuadamente instaladas y de buen mantenimiento además, los materiales no van a soportar el tiempo establecido. Actualmente en el país, el mantenimiento no es un mantenimiento preventivo, sino es un mantenimiento rutinario en el cual buscamos nada más invertir lo mínimo a costos realmente elevados. Los bacheos, que es una de las técnicas que damos mantenimiento acá en el país, suelen ser de alto costo porque colocamos material sobre material y esto evita que los pavimentos pues, perduren el tiempo que requerimos y que además no le dan una funcionalidad al pavimento. Es decir, los usuarios tienden a incrementar sus costos en el tránsito de las carreteras porque disminuye la velocidad y esto a su vez perjudica también la estructura del pavimento. Velocidades menores a las cuales está diseñado ese pavimento, las cargas de tránsito van a generar o provocar prematuramente deterioros en el pavimento. Entonces vamos a tener dos factores por los cuales estamos también mal invirtiendo el dinero de los costarricenses. Debido a que esos bacheos no están tan bien planificados, sino que solo se atienden como tipo de emergencia. Es decir, vemos un bacheo, un hueco en la carretera, por necesidad que los usuarios y misma presión de los usuarios a que puedan transitar por esa vía, se pide o se solicita que se coloque un bacheo, posteriormente empieza a agrietarse y a dañarse también este bacheo y se vuelve a colocar un bacheo. Entonces vemos este tipo de montañitas, ¿verdad?, que son bache sobre bache, y esto perjudica no solo la transitabilidad de los usuarios, sino también la estructura como tal. Debido a que el pavimento empieza a sufrir por disminución de velocidad en los vehículos, empieza a sufrir que después perciben más cargas en la subrasante, en la base y en la misma carpeta asfáltica que se está colocando. Y ojo acá, estamos hablando de que un bacheo se está colocando una mezcla asfáltica convencional de un alto costo, porque estamos colocando mezclas asfálticas premium o de muy buena calidad cuando podemos usar otras técnicas como mezclas en frío, tratamientos superficiales o las mismas técnicas de preservación que me permiten a un mucho menor costo evitar llegar a un deterioro pues, más severo como son ya los baches en las carreteras. Ya conocemos la calidad de los materiales y las técnicas de compactación. Ahora es necesario saber sobre los grados de desempeño de los materiales y cómo responden estos ante el uso diario. Otros de los ensayos que realizamos al asfalto es la clasificación por grado de desempeño. Es una de las últimas clasificaciones que se ha desarrollado para comprender mejor la respuesta dinámica del material y poder predecir el desempeño en la carretera. La idea del ensayo es poder describir el material a lo largo de la vida útil. Eso incluye el material original, el material después del envejecimiento y cuando está en uso. Entonces tenemos toda la capacidad de respuesta del material a las diferentes condiciones. En los últimos años se ha agregado material aditivos a los materiales que permiten una mejor respuesta. Este es el BBR, me permite evaluar el material a temperaturas muy bajas. Para conocer toda la vida útil del material necesitamos especímenes semejantes a estos. Vamos a construir vigas de ligante asfáltico con estas dimensiones que vamos a colocar en este equipo que me va a permitir determinar cuál es la respuesta del equipo a bajas temperaturas para predecir la susceptibilidad del espécimen a la fatiga. Esto nos permite determinar cuál es la capacidad completa del material.
como material. Esto después se mezclaría con el agregado para poder predecir cuál es el comportamiento de la mezcla asfáltica en la carretera. El laboratorio, para colaborar con las unidades y como parte de su desarrollo, ha implementado distintos ensayos para predecir el comportamiento de los materiales, y en conjunto con algunas otras unidades como la Unidad de Seguridad Vial y Transporte o la Unidad de Investigación han implementado ensayos como este. Este me permite valorar cuál es la fuerza que existe entre el material y un sustrato. En este caso vemos que se va a evaluar la fuerza de la adhesión entre el asfalto y una piedra silícica, lo cual es lo que tenemos generalmente en las carreteras con mezcla asfáltica. El ensayo consiste en ejercer una fuerza vertical sobre el material adherido al tornillo y determina cuál es la fuerza con que están sujetos estos materiales. Este ensayo también se puede realizar a material termoplástico para valorar cómo se comporta en carretera y a otros materiales como recubrimientos que también utilizamos en otras estructuras de la infraestructura vial como puentes. Para determinar el desempeño de los materiales, en la NAME utilizan diversos tipos de ensayos, no solo los relacionados con la adhesión de los materiales, sino también aquellos que miden el nivel de esfuerzo que pueden soportar. Para el ensayo de riología se utilizan riómetros como este, como el que tenemos aquí. El objetivo del riómetro es valorar la muestra a diferentes esfuerzos. El ensayo consiste en montar una pastillita con unas dimensiones muy específicas. Es un equipo muy sensible que va a depender tanto de la geometría del material como de las constantes del equipo para determinar cuál es el esfuerzo que va a soportar y poder determinar al final cuál va a ser la clasificación del ligante asfáltico que se va a colocar en carretera. Permite valorar mejor cuál es el comportamiento del asfalto, además de que responde a toda una clasificación que se desarrolla no solo en el asfalto, sino también en los materiales individuales. Así nos permite valorar el material individual, el material combinado y la respuesta de desempeño del material combinado. Estos avances, a pesar de que ya se aplican en el país, no son la especificación principal, pero sí se han utilizado mucho en carteles de obras o de proyectos, incluyendo la Ruta 32, la circunvalación y algunas otras, porque evalúa mejor cuál es la respuesta del material en todas las temperaturas. Otro aspecto a considerar en la carretera es el relacionado con la pintura y la demarcación horizontal. Para esto, en la NAME se realiza el estudio de redondez de microesferas, el cual determina el tipo y las características de estas microesferas. Pero, ¿sabe usted cuál es su función? Esto lo puede responder nuestra siguiente prueba de laboratorio. La redondez de la microesfera es importante porque entre más redonda es la esfera es mejor la retroreflexión y la visibilidad de la carretera, especialmente en la noche. La retroreflexión es uno de los parámetros de aceptación de la demarcación vial. La microesfera se mezcla o se agrega, se adiciona, ya sea en el momento de demarcar o posteriormente de manera manual a la pintura, ya sea líquida o termoplástica, y tiene una dosis específica. La cantidad de microesfera que se adiciona incide directamente en el parámetro de retroreflexión. Si es muy poca, no se va a observar el redireccionamiento de la luz, y si es demasiada, no se va a embeber lo suficiente y se va a perder. Por eso a veces en las carreteras se ven exceso de microesferas alrededor de la demarcación. Este es uno de los ensayos que hemos implementado como respuesta a las necesidades del país desde que la ley 8114 le otorgó las tareas a la NAME. Las fuertes precipitaciones y la falta de mantenimiento de la red vial provocan graves problemas en la infraestructura vial del país. Suponemos que las carreteras están diseñadas para soportar el flujo vehicular diario. Entonces, ¿por qué encontramos estos hundimientos y deterioro en las vías?
Hay dos maneras de establecer si una mezcla asfáltica se va a desempeñar adecuadamente. Una de ellas es la deformación permanente, la otra es mediante un ensayo que llamamos vida de fatiga, y esta es opuesta o contraria a la deformación permanente, y lo que buscamos es también predeterminar si la mezcla asfáltica es muy rígida y por tanto va a sufrir agrietamiento. Entonces esos dos ensayos nos permiten de manera muy importante establecer si una mezcla asfáltica se va a poder comportar adecuadamente una vez ya colocada en el pavimento. El nivel de deformación está acompañada a la calidad de los agregados, la susceptibilidad del asfalto. Podemos ver que la deformación en esta pastilla es muy leve. Tenemos una mezcla que no es tan propensa a la deformación. Si la comparamos con esta donde el desnudamiento es muy evidente. En este caso, esto sucede por cargas repetitivas. La mezcla acumula deformación que no recupera, ¿verdad? Lo cual la lleva a que las propiedades del asfalto, la combinación de agregados, presenten este tipo de fallas, que es el desnudamiento y es la forma más fatídica de deformación en el pavimento. Pero empecemos conociendo el primero de los ensayos de desempeño y deformación, el de rueda de Hamburgo. El ensayo de rueda de Hamburgo, como el que estamos observando, permite determinar de manera previa a la colocación de la mezcla asfáltica la deformación de manera permanente. Es decir, por ejemplo, cuando estamos observando una parada de autobuses o frente a una pulpería donde los camiones se estacionen de manera continua, vamos a ver o observar una deformación severa sobre la orilla o a orillas de la carretera. Esto es debido a que los vehículos de manera estacionada, de manera continua, van a ejercer mucho más presión que un vehículo en movimiento. Por tanto, debemos de manera preventiva y de manera prematura establecer si las mezclas asfálticas se van a desempeñar y a nivel ya de carreteras donde van a soportar aún mucho más cargas de tránsito, si estas van a deformarse de manera permanente. Se puede ver el desplazamiento de la rueda a lo largo de los dos especímenes, donde marca en 11 puntos. Hay 11 puntos de medición diferentes y el equipo determinará cuál es el punto de inflexión de la mezcla, en qué punto se deforma más, ¿verdad? No lo mide completo, sino lo mide en partecitos. Se puede ver dos tipos de mezcla y se puede ver el comportamiento con la huella. En este caso, este ensayo me puede permitir establecer a criterios de temperaturas y condicionamientos de humedad altas. El ensayo se realiza a 60 grados Celsius o a 50 grados Celsius, dependiendo de las características del proyecto. Podemos utilizarlos también como un análisis forense, es decir, podemos extraer muestra de un pavimento y determinar si la razón por la cual falló ese pavimento posterior a su colocación se debe a deformación o agrietamiento por fatiga. El otro ensayo es el de viga a fatiga. Gracias al ensayo de fatiga podemos determinar la aparición de las grietas a las que va a estar sometidas el pavimento. Tomamos el ejemplo de que esta regla es nuestra viga de fatiga. Va a estar sometida a cargas cíclicas que van a hacer esto en el espécimen. A una temperatura de 20 grados, lo que vamos a provocar es la aparición de dichas grietas, que la vamos a obtener de abajo hacia arriba. Si bien muchas de las pruebas se realizan a escala, en la NAME también cuentan con la infraestructura para realizar estudios de mayor tamaño, como lo es el caso del simulador de vehículos pesados. El simulador de vehículos pesados es un equipo que nos permite poder ensayar una estructura completa de pavimento en un corto periodo de tiempo. Entonces, de esta manera simulamos
el deterioro que un pavimento sufre en 5 o 10 años en pocos meses. De esta forma nosotros podemos ir midiendo, por ejemplo, qué efecto tienen las diferentes cargas en los deterioros como deformación permanente, fisuramiento por fatiga. El equipo también permite someter la estructura de pavimento a diferentes condiciones de humedad y condiciones de temperatura, lo cual podemos a partir de eso establecer las relaciones que existen para condiciones de Costa Rica de alta humedad, de alta temperatura. En la NAME, además de ofrecer ensayos de laboratorio, también se realizan trabajos de campo para determinar la condición y la estructura de la carpeta asfáltica. Estos son otros de los equipos que también tiene el Laboratorio de Evaluación de Pavimentos de la NAME de la Universidad de Costa Rica. Con estos equipos podemos determinar otros parámetros muy importantes. Este que vemos aquí es el perfilógrafo láser. Con él, a través de unos láser que lleva incorporados el equipo, podemos determinar qué tan irregular es la superficie de un pavimento. Este es uno de los parámetros más importantes de calidad a nivel mundial para determinar si un pavimento tiene o no tiene buena condición funcional. Como vemos allá arriba, ahí tenemos una serie de cámaras, que es un equipo que es el Imaging, que a través de este equipo podemos hacer un levantamiento de imágenes georreferenciadas que nos permite determinar todos los elementos del entorno. Con esos equipos podemos determinar los deterioros que tiene un pavimento, si un drenaje está bien o mal, si tiene algún problema de obstrucción, podemos medir hasta los taludes que están a la orilla de las carreteras, y todo esto lo podemos hacer de forma muy eficiente, es no destructivo, no afecta el flujo vehicular, entonces nos permite hacer evaluaciones de pavimentos en las evaluaciones de la red vial, nos permite hacer auditorías técnicas, nos permite evaluar también los aeropuertos e incluso hacer ensayos de mucho tipo por la versatilidad que tienen estos equipos. Y lo importante de estos ensayos es que son ensayos de alto rendimiento, es decir, se realizan sin afectar el tránsito vehicular, entonces podemos hacer estas evaluaciones de forma muy eficiente, muy eficaz y sin afectar a los usuarios. Acá tenemos el equipo de medición de IRI, de irregularidad. Aquí podemos ver la velocidad a la que estamos rodando, la distancia que vamos recorriendo. Vemos los dos láseres, el movimiento de los láseres que se va moviendo conforme a las deformaciones de la carretera. Acá tenemos los datos de IRI, de tanto los dos láseres, el láser izquierdo como el láser derecho. Y aquí va a ir cambiando conforme la especificación que le demos de cuánto mide el IRI. La distancia que nosotros le programamos va a ir cambiando con la medida de IRI de cada punto. Luego tenemos aquí los datos de GPS, cada punto sale georreferenciado, entonces ahí tenemos los datos de GPS para cada punto que él va a ir guardando. Este es otro de los equipos con los que cuenta el Laboratorio de Evaluación de Pavimentos de la NAME de la Universidad de Costa Rica. Este equipo en particular es conocido como el deflectómetro de impacto. Es un equipo que nos permite determinar la respuesta estructural de los pavimentos. Es un equipo que tiene varias virtudes. El equipo realiza una serie de impactos sobre la estructura del pavimento a distintas alturas y esos impactos se van midiendo la respuesta a través de estos sensores que vemos ubicados a lo largo de la estructura. Después de realizados los impactos y a través del procesamiento podemos determinar entonces cuál es la respuesta estructural del pavimento. Esto lo hacemos rápidamente, de forma muy eficiente y sin dañar los pavimentos. Es un ensayo no destructivo de alto rendimiento. Nosotros lo hacemos para toda la red vial nacional, tenemos que hacerlo en toda la red vial, son 5.300 kilómetros, lo hacemos cada cierta distancia, cada 500 metros, en todas, y lo hacemos cada 2 años para toda la red vial. Entonces, ¿cada cuánto lo hacemos? Lo hacemos, digamos, hay campañas de evaluación que duran todo un año, todo el año ellos están haciendo esto durante la red vial y sacamos un informe cada 2 años. Eso es solo en Costa Rica. Después de conocer los rigurosos análisis que se realizan en el laboratorio de la NAME para determinar la calidad y la resistencia de los materiales del pavimento, algo nos hace pensar que las condiciones en la carretera son superiores y por lo tanto que este problema no se va a resolver fácilmente.
En realidad el ANAME no tiene ninguna injerencia directa en la colocación de carreteras. El ANAME es un ente técnico de apoyo que se creó con la ley 8114 con esa intención. Nuestros aportes son siempre de conocimiento, de ensayos, de calidad, de materiales, para que el gobierno o la administración cuente con las herramientas suficientes y pueda utilizar todos los recursos del Estado en mejorar la calidad de las carreteras, no solo enfocándose al material, sino en los procesos productivos y en la gestión de carreteras. El ANAME, como una unidad de la Universidad de Costa Rica, también apoya a los estudiantes en los proyectos de graduación, en proyectos de investigación a otras unidades de la universidad e incluso con universidades nacionales e internacionales en proyectos de investigación que tienen una incidencia directa no solo en el conocimiento que adquirimos nosotros como país en los materiales y procesos productivos, sino también en los métodos y ensayos que vamos implementando. Adicionalmente, hemos tenido experiencias de vender servicios a otros países, nos buscan a nivel latinoamericano para poder colaborar con los ensayos que realiza el laboratorio y que ha ido implementando a través de los años en respuesta a las necesidades del país, para poder responder o colaborar con los proyectos que existen en otros países de carreteras. Nuestro interés es que todo esto que se desarrolla en el laboratorio como soporte a las unidades, proyectos y al país en general incida directamente en los procesos constructivos y en la calidad de los materiales que se utilizan en los proyectos a nivel nacional, ya sea en la red vial nacional o en la red vial cantonal. A lo largo de los años, la ANAME ha servido de referente para evaluar la calidad de los materiales y las condiciones de las carreteras, tanto a nivel nacional como internacional. Sus estudios proveen los insumos necesarios para implementar mejoras y ayudar a conservar la vida útil de las carreteras.